Senador Roy Barreras, buenos días, bienvenido a la W. Hola Juan Pablo, a todo este equipo y a todos los oyentes esta mañana. Bueno, senador, hace pocos minutos Lucas nos hizo una serie de revelaciones sobre algunas modificaciones que se estarían planteando tanto al periodo presidencial como al sistema electoral, como a las listas para las corporaciones públicas en Colombia. La mayoría de edad. La mayoría de edad, exacto. Todo esto con el fin de ampliar la democracia en consonancia con el proceso de paz y con el acuerdo con las FARC. Pero lo primero que nos llamó la atención es, ¿esto en qué momento lo acordaron? Porque nosotros no lo teníamos presente. Bueno, Juan Pablo, aunque el gobierno no ha presentado ninguna de esas iniciativas, me parece supremamente oportuno que se empiece a debatir el tema. Y digo porque en el ambiente que hay en el mundo y en Colombia, de hastío de la política y por supuesto de un ánimo, digamos, de indignación en general contra las instituciones políticas y particularmente contra los partidos, que le da camino a populismos y a formas autocráticas o a formas como las que gobiernan para bien o para mal ahora en los Estados Unidos con Trump, o antes para mal con Chávez y Maduro. Sobre las cenizas de los partidos crecen ese tipo de experimentos autocráticos. Y entonces hay que anticiparse para que en Colombia no ocurra esa llegada, digamos, de populismos incendiarios. Y está claro que el clamor de la ciudadanía para combatir la corrupción tiene que responderse con soluciones estructurales y de fondo, con la raíz del asunto, que es el origen del poder. Reformas político-electorales, como las que ustedes han mencionado, por ejemplo, la lista cerrada, la financiación estatal de las campañas, que eliminan el clientelismo de raíz, la presencia de un esquema de gobierno-oposición en el que la oposición tenga todas las garantías. En los próximos minutos vamos a empezar precisamente la audiencia pública del Fast Track para el estatuto de la oposición, las garantías para que la gente pueda libremente ser alternativa de poder, pero también criticar el régimen de turno. El hecho de que los partidos que ganan las elecciones asuman la responsabilidad del gobierno y tengan la posibilidad del castigo popular si lo hacen mal. Ese tipo de medidas y otras como las que ustedes han mencionado, es decir, para los académicos hay una discusión eterna, si 4 años son muy pocos en un periodo presidencial, o si son 6, o si son 5, y para eso hay todo tipo de opiniones, pero lo que sí está claro es que fue bueno haber eliminado la reelección en Colombia, fuente de todo tipo de corrupción y de manipulación del poder, y ante la certeza de la eliminación de la reelección, aparece la pregunta si es necesario ajustar hacia el futuro, y en el próximo periodo, gobiernos de 5 años sin reelección. Y empieza el debate si ataca las raíces de fondo de la ilegitimidad del poder que nace de un régimen clientelar que es la regla de juego en Colombia y que por supuesto no se soluciona tirándole piedra a los árboles, resolviendo las consecuencias, sino las causas de fondo. Senador Barreras, pero ¿hasta qué punto se puede interpretar el texto del acuerdo de paz para introducir reformas de carácter constitucional o legal vía fast track? Lucas, sí, perfectamente. Estos temas los discutimos en La Habana en el sentido de que, por ejemplo, la reforma del sistema político electoral era indispensable para todos los colombianos y no solamente para quienes aspiran a ingresar a la legalidad. Este no es en beneficio de las FARC, sino de la democracia colombiana. Asuntos como por qué se dilata y se demora de manera inexplicable la implementación del voto electrónico en Colombia, las garantías de que no haya fraude electoral, la independencia del órgano electoral, ustedes lo observaban esta mañana, aunque yo discrepo en la opinión crítica frente al Consejo Electoral, porque el Consejo Electoral tiene esa naturaleza con su deber y está allí para representar a los partidos, pero como no es suficiente garantía como autoridad, sino como árbitro, entonces es necesario reformar el sistema electoral y probablemente un tribunal electoral independiente que no sea de origen político le dé más garantías y transparencia y limpieza a la democracia. De eso se habló en La Habana. Es un régimen de gobierno-oposición, claro que se habló en La Habana de un estatuto de la oposición, y de la mano de este debería ir un régimen que garantice que los partidos gobiernen. Pongo ejemplos lejanos a nuestra democracia, en Europa, en los Estados Unidos incluso, en los sistemas semiparlamentarios, los ciudadanos saben que si un partido gana la elección, asume la responsabilidad
del gobierno con sus dirigentes, y no a través de externos, ni testaferros, ni a través de adopciones de tecnócratas que no responden ante nadie. Entonces esa rendición de cuentas funciona bien en un modelo de gobierno-oposición, en garantías de oposición, estatuto de la oposición, pero queda lo más importante en mi sentir, el origen del poder. Si los ciudadanos votan por ideologías, por banderas, por un partido que les significa algo, y una feria clientelar de campañas individuales y de microempresas electorales, que es lo que está planteado hoy como regla de juego, pues es mucho más limpio el origen del poder. Por eso, bienvenida la discusión. Hace poco oía yo en la W y en otros medios alguna información sobre una investigación de la Fiscalía sobre algún alcalde o gobernador, y las acusaciones eran a propósito de su día electoral, unas grabaciones de cómo el personaje le decía a algún concejal o concejala de algún municipio que tenía que enviarle transporte y refrigerios y tamales, no sé qué tipo de cosas. Claro, eso suena espantoso, pero esa es la regla de juego, porque cada candidato, el concejal más humilde en el pueblo más pequeño, tiene que asumir la responsabilidad de movilizar sus electores. Eso no debería ocurrir, eso debería ser listas cerradas, partidos serios, pero mientras esas sean las reglas de juego, pues por supuesto no se puede judicializar la regla de juego. Cambiemos las reglas sin convertir esto en una persecución contra la institucionalidad política. Sí, pero senador, sobre las cenizas de los partidos aparecen los populistas que después van detrás de la libertad de prensa, pero senador, y de la libre empresa. El hecho de cambiar estas reglas no terminaría dándole la razón a aquellos que decían que sí se iba a dar una reforma delicada a la Constitución a través de este mecanismo del fast track, y que se convirtió esto en una pequeña constituyente para darle gusto a unos y otros, porque pues uno entiende que tengan que pasar a través del mecanismo del fast track algunas normas que permitan cumplir los compromisos que se asumieron con la gente de las FARC, pero otra cosa es hablar ya del cambio del periodo institucional de gobierno, hablar ya de la reducción de la edad mínima para votar, hablar, bueno, de tantos elementos que finalmente se implican prácticamente un rediseño del Estado. Es valiosísima su pregunta porque me permite hacer este comentario. Algunos analistas sobre el proceso con el ELN, que apenas empezamos, señalan como diferencia que el ELN ha planteado desde siempre la participación ciudadana y los temas que afecten a los colombianos y no solamente al ELN, y que supuestamente adoleció de eso el proceso con las FARC. Todo lo contrario, no se le ha dado suficiente relieve a este asunto. De La Habana se discutieron temas que no eran, reitero, para beneficio de los colombianos que están dejando las armas afortunadamente, es decir, de la guerrilla, sino para ampliar la democracia, el asunto de la participación de los jóvenes, de la garantía de las minorías, de la garantía de los partidos de oposición. Hoy el partido de oposición más grande es de derecha, no es de izquierda, es el Centro Democrático, y necesita y merece todas las garantías. De eso se habló en La Habana, ampliar la democracia. Ahora, usted tiene razón, en la medida en que usted se mete a hacer un rediseño para garantizar una democracia con un origen de poder más limpio, por supuesto aparece sobre la mesa el tema de si eso es o no, o amerita o no una constituyente. Pues si usted le pregunta a quién es eso, confeso en este asunto, yo he sido partidario hace tiempo de hacer unas reformas estructurales de fondo, y a mí no me parece ajeno a la necesidad de una constituyente. Es más, le puedo anticipar que si el gobierno Santos no la hizo, porque no volvió a hablar de ese tema, cualquiera que sea el próximo gobernante terminará siendo una constituyente que rediseñe, por ejemplo, la reforma a la justicia. Ha sido imposible hacer la reforma a la justicia en el Congreso. Pero, senador, y las reformas políticas de los partidos también ha sido imposible hacerlas. Senador, será indispensable una constituyente. Claro, pero es que, senador, mire, yo le planteo una inquietud que se me viene a la cabeza. Listo. Entonces se determina a través del mecanismo de fast track un cambio en el periodo institucional del presidente, que entonces sería de 5 años. Eso implicaría también, me imagino yo, cambio en el periodo del Congreso, que también pasaría a ser de 5 años, o cambio en el periodo fiscal, que pasaría a ser de 5 años, y así con todo. En la práctica, eso es una constituyente, porque les toca cambiarlo todo, o solamente le van a cambiar el tiempo de permanencia al presidente en la Casa de Nariño, y el resto lo van a dejar como está en la Constitución del 91.
usted tiene razón en ese punto en particular, fíjese lo transversal que es una medida como esa. El aumento del periodo a 5 años es un asunto de debate permanente entre los expertos en ciencia política. Hay quienes defienden ese número de años, otros piensan que son 6 años, otros prefieren el modelo mexicano y otros inclusive todavía defienden el modelo de la reelección. De manera que no hay una verdad absoluta sobre ese asunto, y como ese tema es un tema debatible, pero además cruza transversalmente todas las instituciones, yo anticipo que no creo que este tema finalmente llegue al Congreso por fast track. Yo creo que sobre él se especula como una posibilidad, pero no creo, porque le doy a usted la razón. Si nos metemos a hacer ese rediseño, en el que yo estoy de acuerdo, habría que rediseñarlo todo, y eso es una constituyente. Me parece, en cambio, que lo que hay es que aprovechar este fast track para garantizar las condiciones mínimas de una ampliación de la democracia e intentar hacer las reformas estructurales de fondo que sí, por lo menos eliminen el modelo clientelar, que es la regla de juego, reitero, en Colombia, fuente de todas las formas de corrupción, y me parece que el esquema de gobierno-oposición con garantías para la oposición es una obligación de los acuerdos de La Habana. Otras reformas, por ejemplo la reforma a la justicia, bueno, que la menciono, esa no puede, digamos, deslindarse de los acuerdos de La Habana, pero todos los colombianos sabemos que es indispensable una reforma a la justicia. Tenemos 99% de impunidad en la justicia ordinaria, y esa reforma no ha podido hacerse en el Congreso. Por eso, si no se hace en el Congreso, es posible que el próximo gobierno termine siendo una constituyente, cualquiera que ese gobierno sea, a no ser que este gobierno se anime. Ojalá hiciera ese legado a la siguiente generación. Pero, senador Barreras, muchas de estas medidas que mencionamos ya fueron presentadas en la reforma al equilibrio de poderes hace algunos años y precisamente fueron derrotadas por decisión del Congreso de la República. ¿No le parece que volverlas a introducir a través del mecanismo fast track sería darle un golpe a la separación de poderes? No, todo lo contrario, por lo que usted dice. Fíjese, fueron presentadas a estudio del Congreso, y porque hay respeto por la separación de poderes, muchas de ellas fueron negadas por el Congreso. Es decir, la propuesta del Ejecutivo fue rechazada por el Congreso. El gobierno ahora presenta de nuevo propuestas, algunas serán aprobadas, otras rechazadas, pero ojalá el Congreso en esta ocasión comprendiera que hay que responder al clamor de la ciudadanía, a la indignación casi que universal, pero suicida, contra las instituciones políticas, con cambios que mejoren las instituciones políticas y no que las destruyan, porque la destrucción de los partidos en general le abre paso a fenómenos populistas como el chavismo y Maduro y todo esto que ha ocurrido en otros países, que primero van detrás de las instituciones políticas y luego otros populistas autócratas van luego detrás de la libertad de prensa y de la libre empresa. Tenemos la responsabilidad de hacer reformas ahora, ya, porque si no la indignación no contenida puede terminar en un experimento populista que le haría daño también al país. Bueno, pues senador del partido de la U, Roy Barreras, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana en la W, y pues estaremos muy pendientes de la decisión que tome el gobierno nacional frente a esta muy profunda reforma política que se tramitaría a través del mecanismo fast track.